Pues vamos ahora sí a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Maravilla sorprendente. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Quiero por favor pedirles que abran su Biblia ahí en el libro de Levítico, que es el que estamos estudiando en estos tiempos, de donde el Señor nos está dando gran bendición. Y vamos al capítulo 23 y 24. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de las fiestas solemnes que Hashem, que el Eterno establece, y son fiestas que Dios pone para que sean observadas. Y bueno, vamos a leer y de esa manera vamos a establecer lo que Dios quiere tratar a nuestras vidas, lo que Dios quiere hablar a nuestra existencia. Amén. Y dice la palabra de Dios, Levítico 23, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo harán, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová. 7 días comerán panes sin levaduras. El primer día tendrán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será del vino, la cuarta parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades en donde quiera que habiten. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieran la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocarán en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por sus generaciones. Cuando sieguen la mies de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán su siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarán. Yo Jehová su Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante de Jehová su Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiría a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Día de reposo será ustedes, y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. 7 días ofrecerán ofrendas encendida a Jehová. El octavo día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo harán. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocarán santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de sus dones, de todos sus votos y de todas sus ofrendas voluntarias que acostumbran dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y, y se regocijarán delante de Jehová su Dios por 7 días. Y le harán fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová su Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Capítulo 24. Aquí se nos habla acerca del aceite para las lámparas. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por sus generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará.
Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrán para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová su Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Esta es la palabra de Dios, mis amados. Y aunque nosotros no lo creamos, justamente Dios da órdenes muy específicas respecto a situaciones muy particulares en aquellos tiempos. Recordemos que el Antiguo Testamento fue marcado directamente por decisiones en cuanto a la soberanía de Dios. Sabemos también que en Cristo Jesús se borraron muchas cosas de eso y justamente Dios nos enseña a través de Jesucristo que eso que permitió y que provocó Dios en aquellos tiempos era para enseñanza nuestra y para que a partir de allí nosotros pudiéramos hacer lo correcto delante de Dios, entendiendo en cabeza ajena. Pero bueno, fíjense que voy a hacerles una anécdota y yo no sé si ustedes han estado en la playa a orillas del mar y cuando se camina junto a la playa, muchas ocasiones se nota cómo la arena, pues cuando a personas que caminaron antes que nosotros dejan sus huellas, ¿verdad? Y van dejando la pisada. Y curiosamente, pues al día siguiente, las huellas simplemente son totalmente borradas por el mar. La marejada sube y cuando regresa, esa marejada borra completamente todas esas huellas. De hecho, hasta las nuestras que llegamos a dejar allí. Si ustedes son de esas personas curiosas eh, y se levantan muy temprano cuando van a la playa, al mar, se van a dar cuenta de que la playa está limpia, ¿verdad? Tal como si nunca hubiera pasado ninguna persona por allí. ¿Y por qué les estoy comentando esto, mis amados? Eh, Jesucristo nos enseña que esa propiamente, pues es como una imagen del perdón. Y voy a hablar acerca del perdón que nos ofrece Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque justamente nosotros necesitamos comprender muchas cosas para entender la maravilla sorprendente de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Entonces, el perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida fuera limpiado por completo. Quiero decirles también que el perdón nunca resulta fácil. Todos sabemos cuán duro verdaderamente es perdonar a los demás. Y no obstante, mis amados, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático, ¿verdad? Que es el estilo de Dios, el perdonar. Y es verdad, nuestro estilo normalmente difiere mucho de esa condición. Cuando a nosotros nos piden perdón, muchas ocasiones sometemos a juicio a la persona que nos hirió, que nos dañó, que nos lastimó. Y antes de ofrecerle el perdón, primero le hacemos sufrir las de Caín, ¿verdad? Y ya posteriormente, si queremos, le expresamos nuestro perdón. Ese es un estilo de vida muy natural de un hombre caído, de un hombre en pecado. Pero nosotros entendemos que nuestro buen Padre Celestial nos perdona siempre. Y ese es el estilo perdonador de Dios y que ahora nosotros también lo tenemos que adquirir. Recuerden que en Cristo Jesús, pues somos nuevas criaturas y vamos a ver justamente el punto claro del por qué estoy diciendo esto. Hoy vimos a través de la escritura que el Señor en aquellos tiempos exigía ojo por ojo, diente por diente, lesión por lesión. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice, toda esa ley ya pasó. Ahora ustedes
van a vivir conforme a la gracia que yo les doy. El perdón de Dios venía solamente por sacrificios de seres inocentes y de esa manera pues tenían que constantemente ofrecer holocausto, sacrificio, ofrenda a Dios y lo especificaba exactamente de cómo quería que fueran esas ofrendas, ¿verdad? Cuando Cristo viene, Él ofrece el sacrificio perfecto. Y es por eso que a partir de ese punto, nosotros no necesitamos cobrarnos ojo por ojo, diente por diente, lesión por lesión, vida por vida. Ya no, porque el costo ya se pagó. Amén. Y se pagó un alto costo. Y ahora podemos entender la enorme bendición que implica el perdón de Dios a nuestras vidas. Entonces, muchas veces Dios nos lleva a través de situaciones difíciles que pasamos en la vida a primero conocer la desesperación de la culpa. ¿Por qué? Porque a través de esa condición podemos entender realmente lo que pudimos ofender, lo que pudimos provocar, o más bien lo que provocamos cuando ofendemos, cuando lastimamos a alguien, cuando hacemos algo incorrecto delante de Dios. Y una vez que conocemos la desesperación de la culpa, mis amados, podemos verdaderamente apreciar la maravilla asombrosa del perdón. Cuando nos duele verdaderamente lo que cometimos, podemos hacer lo que la palabra hebrea que he explicado en algunas otras ocasiones, que es teshuvá, podemos hacer un arrepentimiento genuino, en donde entendemos el dolor que ocasionamos al tomar decisiones equivocadas. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando hacemos cosas que vienen a lastimar a otras personas y primeramente a quienes lastimamos, o más bien a quien lastimamos por ese tipo de actos pecaminosos, pues es a Dios. Entonces, una vez que experimentamos ese arrepentimiento genuino, entendiendo la desesperación de la culpa, conociéndolo, lo que verdaderamente puede llegar a lesionar, pues vemos de inmediato la maravilla asombrosa del perdón. Y esta es la realidad, la maravilla sorprendente de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer con eso, mis amados? Bueno, pues tenemos que experimentar el alivio del perdón. Muchos de nosotros, desgraciadamente, sabemos que Dios nos perdona, pero no experimentamos el alivio del perdón. Cargamos todavía con ese sentimiento de culpabilidad porque nos es difícil entender que alguien pueda perdonarnos cuando hemos cometido algo garrafal que nosotros consideramos. Así como nosotros pensamos que difícilmente podremos perdonar a alguien que nos ofenda, que nos lastime de una manera brutal, pensamos que Dios no va a perdonar como tampoco nosotros perdonamos. Pero acordémonos que Dios tiene un patrón completamente diferente de hacer las cosas. Él, su estilo de vida es perdonador y es lo que, como les digo, quiere que tú y yo tengamos de aquí en adelante. Yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás, a aquella persona que te lastimó, que te ofendió? O aún más, ¿te resultó o te ha resultado difícil perdonarte a ti mismo por algo que hiciste? Seguro estoy que sí. Resulta completamente difícil, mis amados, para nosotros humanamente hablando. Pero quiero darles la clave el día de hoy para perdonar a los demás y para perdonarnos a nosotros mismos. Y esa clave, la clave perfecta para poder perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos, es saber lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y por obvia consecuencia y razón, déjenme decirles que la gente perdonada, perdona. Cuando tú te das cuenta de lo mucho que Dios te ha perdonado en el transcurrir de tu vida y que lo comprendes y que lo aceptas y que ahora también lo experimentas como un alivio para tu vida, así como tú has sido perdonado, pues eso te tiene que llevar de inmediato a perdonar. Esa es la clave.
Esa es la clave, mis amados hermanos. Y quiero citar a Carl Lewis, que señaló en algún momento y dijo, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en ti. Y es verdad. En cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros mismos, Carl Lewis también escribió algo respecto a eso y dice, Dios nos perdona. También nosotros debemos perdonarnos. No hacerlo sería como situar nuestro juicio por encima del juicio de Dios. O sea, que tú y yo tenemos una gran bendición y un gran compromiso de perdonarnos primeramente a nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó y porque el juicio de Dios obviamente es completamente superior a nuestro propio juicio. Amén. Y eso pues nos lleva a perdonar a los demás. Por medio de nuestro Señor Jesús, Dios ha hecho que el perdón esté pleno, esté disponible para ti, para mí. Y fíjense, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a ver la enorme diferencia que produce el perdón de Dios. Primero, cuando somos perdonados por Dios y lo entendemos y lo vivimos, somos liberados de la mano juzgadora. David, en uno de los salmos, Salmo 32, describe que la agonía espiritual es grande cuando se sabe que no es perdonada la persona. Y dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha perdonado, somos liberados, mis amados, de esa mano que pesa sobre nosotros, de ese sentimiento de culpabilidad. También nos trae una transparencia para con Dios. Miren, el camino hacia el perdón es sencillamente acudir al Señor sin máscaras, sin simulaciones, confesar nuestro pecado, no ocultar nuestra maldad, confesar nuestras transgresiones al Dios, porque Él perdona nuestra maldad y nuestro pecado, mis amados. Y esto nos lleva a un nuevo comienzo. Una vez que tú eres perdonado, Dios te da la oportunidad de comenzar nuevamente. ¿Se acuerdan de lo que le dijo a la mujer nuestro Señor Jesucristo, que había sido acusada, la habían llevado acusándola de adulterio y que le dice, ok, el que sienta que está libre de culpa, arroje la primera piedra? Y todos se van y le dice nuestro Señor Jesús a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Y dice, Señor, pues ya se fueron todos. Dice, pues ni yo te acuso. Ve y no peques más. ¿Verdad? Le da un nuevo comienzo, le da una nueva oportunidad, simplemente con la premisa o la condición de que pues no siga haciendo lo mismo, ¿verdad? Fíjense, David, por ejemplo, describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus pecados, sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, así como las huellas de la playa que les comentaba al inicio, y por eso hice el comentario precisamente, que cuando sube la marejada y regresa, borra completamente todas las pisadas. Así es la bendición que tenemos de parte de Dios al tener un nuevo comienzo. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es que, mis amados hermanos, debemos imaginarnos, ¿verdad? Que en nuestros calendarios, en nuestras agendas, se registrarán no solo nuestros compromisos y reuniones, sino también todos nuestros pecados. Imagínense eso. Bueno, quiero decirles que Dios nos da una imagen muy correcta de lo que Él sí hace. Primero, el Señor no toma en cuenta nuestros pecados. Es como si no existieran y por lo tanto en tu agenda o en tu calendario no debes registrar ese tipo de situaciones.
sabes lo que hiciste, pero al momento de llegar y pedirle perdón a Dios, se borran. Es como si Dios tomara un borrador celestial y eliminara los registros pecaminosos de tu agenda, de tu diario, si es que acostumbras a hacer un diario, o de tu calendario, como lo quieras ver. De hecho, en el libro de la vida se está redactando, se está escribiendo todo lo que tú y yo hacemos, pero Dios ha decidido borrar nuestras transgresiones, nuestro pecado, porque si no lo borrara del libro de la vida, mis amados hermanos, el día que nos presentemos delante de Él, no podríamos ni siquiera tener acceso al trono celestial por, porque seríamos llevados al juicio del trono blanco, al juicio de ira. Entonces Dios se está encargando de borrar nuestras transgresiones. Se nos perdonan nuestros pecados. Literalmente esa palabra significa quitar o llevar lejos. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestro pecado y lo arroja al fondo de la mar. Y bueno, mis amados, quiero decirles que las páginas relacionadas con nuestros pecados son arrancadas y destruidas. Y se nos está ofreciendo día a día por esa nueva misericordia que nuestro Padre Celestial muestra para nosotros cada mañana. Se nos está ofreciendo un nuevo comienzo. Y el apóstol Pablo cita mucho de la palabra de Dios del Antiguo Testamento como una evidencia de que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, por cada uno de nosotros, Dios nos acredita justicia por la fe que ejercemos en Cristo. Y ese perdón no es algo que podamos adquirir por nuestras buenas obras. Léanlo ahí en Romanos 4, versículos del 6 al 8. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es mediante la cruz del Calvario que Dios nos restaura a una relación justa con Él. Y por lo tanto podemos orar a Él y Él se convierte en nuestro refugio, se convierte en el protector cuando estamos bajo peligro. Él es el que nos guía y su gran amor es el que nos envuelve, mis amados. Y esto no se obtiene por las buenas acciones, para que nadie, ¿verdad?, se vanagloríe. No es por obras, dice la palabra de Dios, sino es por fe que podemos recibir el perdón de Dios. Esto, el perdón llega a aquellos que confiamos en Jesucristo por la fe. Y una comprensión adecuada del Antiguo Testamento, pues muestra que el sendero hacia el perdón es el arrepentimiento y la fe. Y por eso estudiamos el Antiguo Testamento. El perdón no es una razón para pecar, mis amados hermanos, sino más bien tiene que ser un incentivo para no pecar. El hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que nos da el autorizo y que nosotros podemos seguir pecando constantemente como si nada. No, el hecho de comprender correctamente que Dios nos perdona para que nos diga a continuación, ve y no peques más. Si verdaderamente queremos permanecer en el camino de Dios, es justamente hacer los cambios radicales en nuestra vida. Si antes íbamos caminando hacia nuestra destrucción, hacia la muerte eterna, Dios a través del arrepentimiento nos permite cambiar de rumbo e ir hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Él promete guiarnos porque sus ojos están puestos en nosotros. Él nos está dando instrucciones, nos da consejos, nos enseña el camino que debemos seguir, mis amados. Justamente estas reuniones, estas santas convocaciones, como lo dice la palabra de Dios, son precisamente eso, la guianza divina que el Señor nos está dando para que podamos ir caminando correctamente. Dios no quiere que seamos alguien difíciles de guiar, como un caballo o como una mula, que deben controlarse con el estribo y con la rienda, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Él quiere que evitemos el dolor que implica resistirnos al Espíritu Santo.
Si tú y yo seguimos el impulso del Espíritu Santo, evitaremos el dolor innecesario. Mis amados, muchas veces se pregunta uno, ¿por qué Dios me está castigando de esta manera? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando por tal o cual situación? Miren, no te basta más que echar una mirada un poquito atrás cuando desgraciadamente eh, resististe a la guianza del Espíritu Santo e hiciste lo que tú quisiste en una actitud o en una acción de desobediencia, muchas veces de soberbia, de arrogancia, de decir, es que yo no necesito que Dios me guíe, yo puedo solo caminar en esta vida. Y por eso después venimos a recibir pues el pago a nuestro extravío y no tenemos por qué echarle la culpa a Dios. Dios desea que oigamos su voz diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, que atiendas a su instrucción, que camines en sus caminos y que confíes en su amor. Amén. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Tenemos que agradecer a Dios por su Hijo Jesucristo y a Jesucristo mismo por pagar el precio del perdón. Hoy tenemos que apartar tiempo y hoy y mañana y todos los días tenemos que apartar un tiempo especial en nuestra vida para darle gracias a Jesús por haber muerto por nosotros. Él pagó un alto precio por nuestro perdón. El perdón, como les digo, no resulta fácil, pero Jesucristo lo hizo posible. ¿Y cómo lo hizo posible? Tal pareciera que es muy trillado que estemos repitiendo que Jesús murió por nosotros en la cruz, pero es necesario porque desgraciadamente nuestro corazón es duro. Somos duros de cerviz y eso lleva a Dios a tener que recordarnos constantemente, como al pueblo judío, ¿verdad? Le dio ordenanzas, como lo leímos en el libro de Levítico el día de hoy. Les da instrucciones específicas que tenían que hacer fiestas solemnes que Dios establece, que Hashem, que el Eterno establece, para que no se olvidaran de dónde Dios los sacó, para que no se olvidaran de cómo Dios ha salido a su encuentro para bendición de su pueblo. Hoy quiero decirte que Jesús hizo posible el perdón, que no resulta nada fácil, al morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Mm? También, mis amados hermanos, quiero decirles que Jesús fue olvidado por Dios. Esos 3 días que pasó separado de Dios a través de la condición de muerte, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo debido a nuestros pecados. Él sintió esa realidad. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo clamó, Eloí, Eloí, lama sabactani? ¿Se acuerdan? Esas palabras que Jesús declaró allí en la cruz del Calvario fueron originalmente escritas en el arameo. Él lo dijo en arameo. Y en el Evangelio de Marcos se nos da en una traducción que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió cómo Dios lo estaba apartando de su santidad porque él llevó todo el pecado de la humanidad. Esa cita también la tenemos en el Salmo 22. Y ese Salmo 22 concluye con la gran victoria de Jesucristo a final de cuentas. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso directo a la presencia de Dios. Acabamos de leer ahí en Levítico 24:3 que el velo del templo, ¿verdad? Pues separaba completamente a la gente de la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote en funciones podía pasar al lugar santísimo. Pero recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, ese velo fue partido en dos de una forma sobrenatural.
por Dios, desde arriba hasta abajo. Fíjense, ese velo tenía aproximadamente 18 metros de alto y por lo menos 3 centímetros de grosor. Mis amados, si yo agarro aquí ahorita esta cortina, que no tiene ni siquiera unas 3 milésimas de centímetro, y yo lo quiero partir, no puedo, mis amados, no puedo. Imagínense una cortina de 3 centímetros de espesor, cómo se podría rasgar por la mano del hombre. No se puede. Eso tuvo que haber sido algo sobrenatural, venido de la mano de Dios. Hermano. Entonces, esto simboliza el hecho de que mediante la muerte de Jesús se nos da acceso directo a Dios porque nuestros pecados son perdonados. Dios nos acredita justicia y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio de una relación íntima con Él. Entonces, imagínense si tenemos, mis amados hermanos, motivos suficientes para darle gracias a Dios. Como dice Gálatas 2:20, porque el Señor Jesús me amó y dio su vida por mí. Ahora podemos entrar a la santa presencia de Dios con valentía, con confianza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:12 dice que tenemos acceso con seguridad y confianza ante el trono de la gracia, mis amados. Amén. Y esto pues tenemos que llegar al punto clave de este estudio, de este devocional, pues para comprender la lectura de Levítico 23 y 24, de esos 2 capítulos que leímos el día de hoy. Aquí nosotros tenemos que llegar a comprender que el perdón es obtenido no por nosotros, el perdón es obtenido para nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos obtener el perdón de Dios, pero Jesucristo lo obtuvo para nosotros. El mérito de nuestro Señor Jesucristo es lo que ahora basta para que nosotros tengamos el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento vemos la seriedad, mis amados hermanos, con que se trata el pecado. No es una cuestión trivial, ¿eh? Y el perdón no es algo que deba darse por sentado, como que obligadamente todo mundo tiene que perdonar, o como que obligadamente Dios tiene que perdonar. No. Se nos enseña en el Antiguo Testamento qué tan serio era para Dios el pecado, y es para Dios el pecado. Ahora nosotros, tristemente, por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo hizo lo perfecto para obtener el perdón de todos nuestros pecados, lo vemos como que algo que Dios no toma tan en serio. Pero de verdad, estudiando la palabra de Dios, vemos cómo la justicia y la justicia divina, porque esta es palabra de Dios y fue dictada para Moisés para que fuera una ley que Dios estaba estableciendo para la vida del ser humano. La justicia divina exigía una equivalencia, vida por vida, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Y esto nunca se pensó para las relaciones personales, sino para los tribunales de justicia a fin de evitar una escalada de violencia. Muchos de nosotros hemos visto el día de hoy que desgraciadamente, por el hecho de que han actuado, entre comillas, los derechos humanos, y estamos viendo que hay una distorsión de la convivencia, hay una distorsión de la ley tan exageradamente grande, mis amados, que vemos ahora como la justicia, entre comillas, defiende al, 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 al delincuente, ¿verdad? Porque lo fuimos diluyendo poco a poco. Recuerden que la mentira de Satanás se sembró como una semilla y pasa el tiempo y empieza a dar fruto.
Ahora estamos viendo cómo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Nosotros ahora, muchos, ¿verdad? Pensamos que ¿cómo podemos creer en un Dios tan malvado que exige ojo por ojo y diente por diente? En aquellos tiempos, mis amados hermanos, se mostraba la necesidad de la adecuación de un castigo por el pecado, ¿verdad? Incidentalmente vemos ahí que estaba bajo la ley de blasfemia, por la que Jesús mismo fue condenado a muerte, como lo podemos ver ahí en Marcos 14:64. Jesucristo fue condenado a muerte porque los judíos, los fariseos, consideraron que al él declararse como hijo de Dios, estaba blasfemando en contra de la Torá, de la ley, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vemos en este pasaje de Levítico, vemos la anticipación de la muerte de Jesús. Y también vemos que el perdón de pecados requiere sacrificio, exige un cordero. Si se dan cuenta, ahí en Levítico 23:12, dice, Dios le da instrucciones a Moisés y le dijo claramente que después de que fuera perdonada esa persona, tenía, más bien, para poder ser perdonada esa persona, tenía que llevar sacrificio. Y el pueblo mismo tenía que llevar sacrificio delante de Dios. Y le está diciendo que el cordero debía ser perfecto, sin defecto. Mis amados, nosotros, ahí en Primera de Corintios 5:7, vemos cómo el apóstol Pablo describe a nuestro Señor Jesucristo como nuestro cordero pascual, quien ya ha sido sacrificado. Por lo tanto, vuelvo a repetirles, no podemos ganar el perdón. En el día de perdón, del perdón, en el día que se hace expiación por cada uno de nosotros, como lo declara Levítico 23:28, ¿verdad? No lo hacemos nosotros, sino que Jesucristo lo hizo para nosotros. El día del perdón, el día de la expiación, fue Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero perfecto, que a través de su sacrificio ganó el perdón para nosotros. Y esa es la enseñanza radical y revolucionaria de toda la Biblia. Cuando entendemos cómo fue posible el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, es algo que debe dejarnos boquiabiertos y debe transformar completa y totalmente nuestra vida. Esto es justamente la maravilla sorprendente, mis amados. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios establece hasta fiestas solemnes que Él declara para nosotros. Ustedes y yo seguimos bajo esa condición de seguir con esa fiesta solemne en el día de descanso. En aquellos tiempos, el Shabbat no propiamente era específicamente el día sábado, era el día en que se dedicaba completamente para el servicio a Dios. 6 días se trabajarán y el séptimo día se descansará. ¿Ok? Nosotros, ahora en Cristo Jesús, hemos venido a generar una condición por la libertad que nos da Jesús de ofrecerle ahora las primicias a Dios. Justamente una de las festividades solemnes es que llevaran las primicias, el primer grano, el primer trigo, el primer cereal que pudieran cosechar cuando llegaran a esa tierra prometida. Eso le tenían que entregar a Dios como primicias, en una ofrenda que tenían que recibir los sacerdotes y hacer una ritualidad, mecerla delante de Dios, hacer libación, hacer sacrificio, como lo leímos. Y ahora el Señor nos está dando la oportunidad de ofrecerle las primicias de nuestra vida, el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros. Le estamos ofreciendo lo mejor. Si tú te quitas de esa condición
Y si tú sigues haciendo trabajos de servidumbre, tú sigues trabajando, pues déjame decirte que estás haciendo a un lado lo que Dios está estableciendo para tu vida. Dios ha de bendecir tu vida durante esos 6 días que te permite de trabajo, pero debes ofrecerle un día para Él. Amén. Nosotros cristianamente hemos decidido que sea el domingo. Hay gente que todavía sigue observándolo aún en el ámbito cristiano como el día sábado. Eh, Obviamente, allí pues simplemente es una cuestión doctrinal que no nos lleva ni a perdición ni a salvación, ¿va? Si tú observas un día diferente y se lo dedicas a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que le dediques un día a Dios en todo tu ser, en toda tu condición, porque allí estás buscando primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios va a seguir proveyéndote, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Vemos, mis amados hermanos, cómo se toma tan en serio el pecado en aquellos tiempos que la gente moría apedreada por situaciones en donde tomaban decisiones equivocadas. Y entonces muchas personas vinieron a dejar de cometer pecados porque sabían lo que les correspondía. Hoy quiero decirles que el Señor nos ha quitado de una mala manera de vivir porque sabemos ahora que el pecado trae consecuencias. Muchos de nosotros que a lo mejor delinquíamos de una o de otra manera, pues nos hemos quitado de eso porque ahora entendemos que hemos sido perdonados por parte de Dios y que no tenemos para qué seguir en ese estilo de vida. Que si ya tuvimos la bendición del perdón de Dios, ¿para qué continuar pecando? Y entonces el Señor nos aparta de esos caminos y nos trae a la santificación. Y allí es a donde nosotros empezamos a tener esa vida plena, esa vida abundante que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados, hoy pues solamente nos resta darle gracias a Dios porque nos ha hecho libres de todas esas leyes del Antiguo Testamento, porque a través de nuestro Señor Jesucristo se cumplió toda la ley y ahora a través de la gracia, ¿verdad? Nosotros venimos a un pacto aún mayor que el pacto de la ley. La ley solamente nos sirvió como ayo, como maestro, como instructor, para comprender la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Si nosotros nos hubiéramos quedado atorados en la ley, quiero decirles, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros podríamos salvarnos. No podemos. No habría el perdón para nuestros pecados. Tendríamos que estar siguiendo, haciendo sacrificio tras sacrificio. Y no podríamos llegar a la condición que Dios establece. Hoy le damos gracias a Dios porque el pacto en la sangre de Jesucristo, que es la gracia en la que ahora tú y yo vivimos, nos da la oportunidad de la bendición del perdón por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Léanlo ahí en Juan 1:29. Y esto hizo posible el perdón para nosotros, para ti y para mí. Y aquí es donde le damos gracias a Dios por la maravilla sorprendente de su perdón que transforma nuestras vidas y que nos lleva a la eternidad con Dios. Amén. Esa es la verdad de lo que tenemos que vivir, mis amados hermanos. Esa es la verdad. Esa es la maravilla, ¿verdad?, sorprendente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar. Ese es el tema.